Pues sean ustedes en esta noche bienvenidos a mi canal, Historia y Teología. En esta noche, pues, me he dado a la tarea de poder contestar a uno de los comentarios que me hizo un- una persona. Iba un señor que me hizo un comentario y quiero aclararle algo, decirle, él me dice en su comentario: amigo, yo soy cristiano católico. Católico quiere decir universal, pues Jesucristo es el Rey de todo el universo. Yo defiendo la fe católica, pues es la iglesia que Cristo fundó hace más de 2000 años con sus dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. No puedo estar a favor con alguien que ataca a la Madre Iglesia Santa, cuya cabeza es Jesucristo. En primer lugar, lo que les quiero decir es de que si ustedes no están suscritos a este canal, que por favor lo hagan, que si pueden compartir y darle me gusta a este video, pues se los agradecería. Y si quieren poner comentarios, pues pueden hacerlo. Ahora, con respecto al comentario que deja el señor ahí, lo que le quiero decir yo es esto en esta noche, es de que yo no soy pastor, yo no soy presidente de ninguna denominación religiosa. Bueno, yo soy estudioso de las ciencias bíblicas y él pues puede pensar lo que él quiera, es libre. No estoy de acuerdo con sus comentarios, que en uno de ellos donde dice que dice que Cristo fue el fundador de la iglesia hace 2000 años. Pues quisiera decirle que no lo pienso desilusionar, pero de que la verdad es que Jesús no fundó ninguna iglesia. Adelante dice que con sus dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, pues también lamento desilusionarlo, porque tampoco Pedro ni Pablo fueron tampoco ellos fundadores de la iglesia o del cristianismo en sí. Eh, Da pesar a veces el grado de ignorancia con el cual a veces queremos debatir estos hechos. Y a lo que lo quiero llevar es a esto. Es bueno creer en algo, pero no ser fanático. Y este señor tiene dos cosas bien difíciles, que son ser fanático y ser religioso. Eso es ¿por qué mejor no ser estudioso? ¿Por qué no ser mejor estudioso de las ciencias bíblicas? Y les voy a explicar por qué. Las ciencias bíblicas dice que se refieren al estudio de los textos y a la tradición de la Biblia, así como también de su contexto histórico, cultural y literario. Incluyen disciplinas como la exégesis bíblica, la historia de la Biblia, la teología bíblica, la arqueología bíblica, la hermenéutica bíblica, entre otras cosas. El objetivo de estas ciencias es comprender mejor el significado y el mensaje de la Biblia, así como también su impacto en la sociedad y cultura. Pues eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Eso es lo que quiero hacer. Dice comprender mejor el significado del mensaje de la Biblia. ¿Por qué? Miren, les voy a explicar algo. Cuando usted asiste a una iglesia, antes de empezar una reunión, se reúne el grupo selecto, los 3 o 4 o 5 personas selectas de ese grupo de 100, 150 personas se reúnen en una oficina, hacen el tema del cual se va a hablar en esa reunión y estos en la casa no han estudiado nada. Son raros los pastores y contados los pastores que leen las escrituras, pero que nosotros cuando vamos a la reunión ahí, el pastor nos empieza a decir y 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 nosotros estamos ahí escuchándolo y no haga eso. Llegue a su casa, infórmese, vaya a las escrituras, lea, pero lea usted. No deje que el pastor le lea, porque si usted deja que el pastor le lea, lo va a meter en
error como el que estamos pasando ahorita en el año 2023. Entonces a eso me refiero, y como le digo, yo lamento desilusionarlo, pero las cosas son así. Entonces, en cuanto a la fundación de la iglesia, yo tengo preparado para ustedes, para darle base a esto que le estoy diciendo a este señor, yo tengo preparado para ustedes unas 2 que 3 escrituras. Miren, la primera de ellas se encuentra en Hechos 15, el 13. Podemos leer el 13 y después nos vamos a saltar desde al 19. Y dice el 13, Hechos 15, 13, dice, escuche bien para el hermano que dice que Jesús fundó la iglesia. Y cuando ellos callaron, escuchen bien esto, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ahora escuchen lo que dice el 19. Por lo cual yo, ¿quién? ¿Quién? Cuando dice por lo cual yo, o sea, es Jacobo. En este caso Jacobo dice en el 19, por lo cual yo Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Póngale usted que el día de reposo era el sábado. Y aquí no habla de iglesias, sino que habla de sinagoga. ¿Y quién está hablando? Él dice, por ejemplo, que Pedro y Pablo, dice él. Porque se va al texto de Mateo, donde dice, ¿y tú quién dices que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, a esa escritura se refiere él, ¿verdad? Donde dice que bendito eres tú, Pedro, que no te lo dijo, ¿verdad? Sino que te lo dijo Dios, y sobre ti, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A eso se refiere él cuando dice que Jesús fundó la iglesia. Entonces, la cuestión es que si vamos al libro de los Hechos, en este capítulo 15, en este concilio de Jerusalén, cuando viene Pablo y vienen los otros que vienen de camino de los gentiles, de todos esos lugares, llegan al concilio de Jerusalén y ¿qué es lo que les dice él ahí? ¿Quién es? Pedro es el mandamás ahí. No es Pedro el que manda más ahí entre ellos, sino que es el hermano del Señor, dice. Entonces no es Pedro, sino que es Jacobo, el cabeza de la iglesia. ¿Entienden? ¿Entienden esto? Entonces, si en Mateo Jesús le dijo a Pedro que él iba a hacer vamos a decir así, la roca, él iba a hacer la iglesia, que él había fundado sobre él la iglesia, entonces, ¿qué quiere decir esta escritura de Hechos? ¿A quién fue pedirle permiso de su ministerio Pablo? ¿A Pedro? No, fue aquí a Jacobo, el hermano del Señor, dice. Y dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles, y reconociendo la gracia me había sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, escuchen bien, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Entienden? Entonces, ¿quién es la cabeza principal de ellos, la columna de ellos? Es Jacobo, no es Pedro. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a poner las cosas en orden. Entonces, aquí les tengo también otra escritura un poco así a la rápida y dice, escuchen bien, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Entienden? Estamos hablando de Gálatas. ¿Hay iglesia aquí? Jesús fundó la iglesia. Pablo fundó la iglesia. Pedro fundó la iglesia. ¿Sí me entienden lo que digo? Cuando hablamos de iglesia es iglesia. Que en este tiempo no se usa el término iglesia, sino que sinagoga. ¿Por qué se usa el término sinagoga? Porque ellos eran judíos. En este tiempo no ha nacido nada de cristianismo todavía. Estamos hablando del 160, 150, 160 después de Cristo. Aquí, en estos textos, todavía no existe nada de eso. Estoy hablando de los textos. No estoy hablando de las figuras como Pedro, Pablo, Jesús o Jacobo. No estoy hablando de personas, estoy hablando de los textos. En estos textos todavía aquí no se encuentra nada relacionado con la iglesia, ni nada relacionado con el cristianismo. ¿Sí me entienden? Entonces esto se los dejo de tarea para que lean un poco y recuerden siempre suscribirse y darle like al video y compartirlo, y pasen buenas noches y nos miramos en otro video.